Buenas tardes, Día Político por TSI. Héctor Soto, un gusto saludarlo, analista nacional, mucho gusto. Hola Ramón, hola Kenneth, un cordial saludo a usted y a toda la audiencia. Feliz tarde. ¿Cómo está, abogado Kenneth Madrid? Bien, Ramón, muchas gracias por la invitación. Poder estar aquí con usted y con Héctor, y realmente asombrado con todo lo que pasa en este país, Ramón. Hay mucha complejidad, ¿verdad? Totalmente. Aquí Ajá. se asombra uno cada día cómo hay negociaciones, cómo se rompe el Estado de Derecho, cómo acatamos lo que mejor nos conviene. Uno sabe que la política es así, pero para mí la política debe ser así en el marco del principio de legalidad y el Estado de Derecho. No, mire, todo lo legal sí puede ser político, pero no todo lo político es legal. Y ahí radica el principal problema que existe ahora con los tres partidos políticos y esta pugna, digamos, de poder que hay en el periodo electoral, de que realmente para ellos prima lo político y lo legal se queda a un lado. ¿Ha visto usted o se había observado en otra época histórica de la democracia del país tanta violación al Estado de Derecho como lo han calificado muchos en el país? Pues mire, Ramón, yo desde muy pequeño andaba en el ambiente político por la historia de mis padres, mis hermanos, y yo nunca, Ramón, nunca he visto tanto problema con la institucionalidad, con el principio de legalidad, con el Estado de Derecho como ahora. Y aquí no se salva nadie, estamos hablando de toda la clase política, Ramón, porque los últimos acontecimientos que han habido prácticamente ya a uno lo dejan pensando en qué es lo que pasa aquí. Unas posiciones un día, al siguiente día cambian de posiciones y realmente la ley solo tiene una sola posición, Ramón. Ir en ese camino, y si usted lo respeta, usted no va a tener problemas nunca, y también le da un buen mensaje a la sociedad hondureña. Pero acá no es eso lo que sucede. Don Héctor. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Kenneth cuando él argumenta que muchos elementos de tipo jurídico, legal, tienen connotación política, pero no todo lo político es legal. Efectivamente, eso es cierto y lo comparto. Y creo que eso también nos muestra los techos, los límites del propio marco normativo que tenemos como país. Finalmente, las leyes intentan regular una realidad y lo que hoy estamos viendo es que en el tema electoral la percepción que queda es que nuestro sistema legal es insuficiente para resolver la nueva naturaleza del conflicto y disputa electoral que tenemos en el país. O sea, nuestras leyes y nuestro marco normativo fue creado y pensado para resolver otro tipo de conflictos. Entonces, el punto es que los conflictos van evolucionando y la realidad política se va ajustando y es algo muy dinámico, en permanente construcción. Y hoy en el país lo que estamos viendo es que la disputa ya no solamente es alrededor de los votos, sino que esto yo lo he venido sosteniendo desde ya ratos, la disputa también se está jugando desde las instituciones. Y lo que estamos viendo, y comparto lo que dice Kenneth, es que vemos tres partidos grandes que no solamente necesitan ganar votos, sino que también estamos viendo tres partidos grandes que buscan una posición favorable en las instituciones y nuestro marco normativo, nuestras leyes y nuestro pacto social ya es insuficiente para resolver la disputa en la que hoy se encuentran estos tres partidos políticos. No aplicar resoluciones como por ejemplo el CNE en su explicación jurídica, la doctora Ana Paola Hall, y se basa en los artículos 498 y 499 del Código Penal, que dice que no tiene ninguna preocupación de acción penal por la determinación que se tomó de no respetar la resolución del Tribunal de Justicia Electoral. Sí. ¿Qué pasa con las instituciones? ¿Para dónde nos llevan rumbo a las elecciones del 30 de noviembre? Bueno, mire, Ramón, para responder su pregunta yo le diría dos cosas. Mire, y ahí quizás difiero yo con Héctor. No es que el marco jurídico sea insuficiente, es que el marco jurídico es el límite que tienen los políticos hasta donde deben de llevar a cabo sus negociaciones políticas. Esa es la puerta que les limita para no sobrepasar los excesos
que pueden tener en sus ambiciones la clase política. Y el problema que yo veo acá radica en que, mire Ramón, usted ponía el ejemplo muy claro en este momento. ¿Qué pasó acá? No se acata una resolución del Tribunal de Justicia Electoral. ¿Qué pasa con las resoluciones judiciales? Mire, las resoluciones judiciales pueden no gustarnos o no compartirlas, y eso obviamente es un derecho que tenemos todos. Ahora, pero acatarlas no está en la discrecionalidad nuestra. Se ejecutan y no admiten discusión en contrario. ¿Por qué yo cuestiono la decisión que ha tomado el pero es CNE? que ella dice que puede entrar en prevaricato. No, Ramón, se equivoca. Esa es una salida política, es una forma de justificar su decisión, pero no es una salida que manda la ley. ¿Qué le manda la ley? Usted tiene que acatar esa decisión. ¿Por qué? En el fundamento coloca de que obviamente esa resolución está cuestionada. Pues dice que está viciada. Sí, dice que está viciada y está, dice, cuestionada por el ordenamiento penal, porque hay ya una cuestión penal. No es cierto, Ramón. El antejuicio es un velo que tienen los jueces y magistrados en el que usted no le puede incoar una acción penal si usted no agota ese procedimiento. ¿Qué significa? Que ese procedimiento, incluso dice el Código Procesal, Ramón, que usted tiene que resolver el antejuicio, el órgano jurisdiccional a quien le corresponde, y no debe prejuzgar sobre el fondo. Solo es obviamente un examen que hacen de que efectivamente la conducta puede estar amparada en alguna presunción de un tipo penal, pero no deben prejuzgar. ¿Y eso qué significa, Ramón? Proteger la independencia judicial. Entonces, ningún funcionario puede, bajo ningún contexto, argumentar ese tipo de situaciones para no cumplir una resolución judicial. Difiero totalmente de la decisión que ha tomado el Consejo Nacional Electoral porque no es legal, no es correcta. Ahora, también los diputados de oposición que se congregaron ayer en una iglesia evangélica para sesionar, Héctor, hoy presentaron también acusación contra Luis Redondo ante el Ministerio Público por varios delitos. ¿Cómo ve usted esta complejidad? Porque lo que queremos en el programa hoy es que analizar esta situación, pero también, Héctor, que la gente entienda en casa que esto no debe de ser un obstáculo para que el 30 de noviembre vaya masivamente a ejercer el sufragio. Totalmente de acuerdo. Yo creo que hay una mezcla aquí entre el acceso a la justicia y cómo los problemas políticos se intentan resolver desde esa vía, y creo que aquí la mayor dificultad es el tiempo, ¿no? Todos sabemos que los problemas políticos y las soluciones políticas son mucho más rápidas y más aceleradas que los problemas y las soluciones de tipo jurídico. Eso pasa en todo lado. En un proceso electoral que se va a resolver a menos de un mes, es lógico que se impongan las soluciones políticas por encima de las decisiones jurídicas, ¿no? Entonces, en este momento estamos entrando en una serie de contradicciones, de dificultades, de posturas también, porque hay que decirlo. Estamos en un proceso electoral muy polarizado y personalmente yo creo que en este momento la mayoría de los hondureños se sitúan en un extremo o se sitúan en el otro. Entonces estamos cayendo en la puja, en la disputa de quién tiene la razón. Y la razón al final se termina resolviendo de manera política. Si nos vamos por el lado del Congreso Nacional, bueno, hay una oposición que dice, bueno, nosotros vamos a autoconvocarnos, pero también hay una ley que dice que el periodo ordinario de sesiones culminaba el 31 de octubre y que a partir de ese periodo se activaba esta comisión permanente que estamos viendo. O sea, hay un marco jurídico que le da la razón al oficialismo para decir la forma en la que lo estamos haciendo es correcto, y ahí nos podemos empantanar. Y lo mismo pasa con el caso en este momento de Jorge Cálix, ¿no? Una cosa es ver la foto y decir si uno está de acuerdo o no con esa decisión. Otra cosa es ver la película y el punto de partida y el punto de origen es por qué un candidato que participó y perdió en las primarias decide intentar postularse nuevamente en las generales, sabiendo que en el cálculo político eso iba a generar dificultades. E incluso, cierro con esto, estamos viendo que los mismos partidos incluso no se ponen de acuerdo, porque mire cómo el representante del Partido Liberal y Nacional en el CNE no están a favor de Jorge Cálix, pero esos mismos representantes en el TJE sí están de acuerdo. Entonces, claramente hay un conflicto entre los propios partidos que se trasladan a las instituciones y por eso entramos en este desorden entre lo político y lo jurídico y que se termina imponiendo. Pero ¿por qué la doctora Ana Paola Hall dice que es inaplicable estas resoluciones?
que no se pueden aplicar estas resoluciones del Tribunal de Justicia Electoral. Porque es una salida política. Que es un ente, que el Consejo, que el CNE es un ente colegiado meramente electoral que garantiza las elecciones, pero irrespeta una resolución de un Tribunal de Justicia. Ella ahí lo que está diciendo es que las decisiones, en el documento razonado que ella plantea, ella dice que esas decisiones parten del hecho de un Tribunal de Justicia Electoral que en este proceso donde el Ministerio Público ha entrado también a intervenir las denuncias que se han planteado, se evidencian ilegalidades y que entonces no se puede acatar una orden que es ilegal. Eso es lo que ella dice, pero lo cierto es, no lo dice textualmente, lo va a entender en la carta, lo cierto es que lo dice ella en ese voto razonado, pero también coincide Marlon Ochoa y también coincide Cosette López en que Jorge Calix no puede aspirar a esa candidatura. Yo muy rápido, Ramón. Yo solo hablo con lo que dice la ley. A mí no me interesa si inscriben a Jorge Calix o no, se llame Juan Pérez o Pedro Ríos, no importa. El problema es el respeto al principio de legalidad. ¿Qué pasa aquí, Ramón? Mire, se argumenta de que hay órdenes ilegales. Discúlpeme, yo es cierto, la Constitución me da esa prerrogativa, pero si viene de un funcionario o de otra persona que no es autoridad judicial. Pues también yo puedo decirle, no, mire, conforme a la Constitución o al Código Penal, su orden es ilegal. Pero cuando viene de un tribunal, cuando emana de un juez, yo no puedo cuestionarlo. Solo lo tengo que ejecutar y punto, me guste o no me guste. Así lo dice la Constitución de la República y así lo dicen las leyes especiales. Entonces, ¿y a quién le corresponde decidir si es ilegal o no esa sentencia? Para eso están en un antejuicio. El antejuicio tiene que terminar. En este momento la sentencia es válida. El antejuicio tiene que terminar y solo si le quitan el velo a los jueces electorales van a presentar un requerimiento fiscal por un delito y hasta que los condenen usted ya puede ir a cuestionar esa resolución por la vía ordinaria civil y dejarla sin valor y efecto. Por hoy es vigente. O un recurso de nulidad. Por hoy es vigente y tiene que aplicarse. Ante la sala de lo constitucional, pero hoy es vigente la resolución y está con todas las garantías legales que la dicta un órgano judicial. Entonces, eso es lo que se cuestiona. Los políticos no pueden ir más allá de los límites que la ley establece para el respeto a la institucionalidad. ¿Qué pasa entonces en este momento, Ramón y Héctor? Que si usted piensa que como político usted puede buscar cualquier salida para respetar una decisión judicial, estamos mal. Ya somos un Estado de Derecho que va en decadencia. Los políticos tienen que buscar soluciones políticas en el marco del principio de legalidad. No se vale dejar de observar la legalidad porque entonces no estaríamos en un Estado de Derecho. Aquí cada quien haría lo que decidiera o que estaría a su antojo. Me tengo que ir a la primera pausa. Ya regreso aquí en Día Político por TSI. ¿Quién es Jorge Alejandro Aldana Bardales? Es un periodista y político hondureño, actual alcalde del Distrito Central, Honduras. Nacido el 16 de mayo de 1975 en Tegucigalpa. Se graduó como periodista en la Universidad José Cecilio del Valle y anteriormente inició la carrera de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Ejerció el periodismo por varios años, destacándose como director de noticias de UNTV entre 2016 y 2021. Su trayectoria política comenzó tras el golpe de Estado de 2009 cuando apoyó a Manuel Zelaya y participó en la fundación del Partido Libertad y Refundación. Fue candidato a alcalde del Distrito Central por este mismo partido en 2012 y 2017, resultando ganador finalmente en las elecciones generales de 2021 con una ventaja de 46.011 votos sobre su rival del Partido Nacional. Entre sus propuestas para la reelección, Aldana apuesta por mejorar el acceso al agua potable, fortalecer la infraestructura vial, ampliar los programas de vivienda y continuar con los proyectos de mitigación en zonas vulnerables. Recuerda, tu voto cuenta. Mira esta carta de la misión electoral de la OEA en Honduras. La misión de observadores electorales de la Organización de los Estados Americanos, OEA, en Honduras, encabezada por el ex canciller de Paraguay, Eladio Loizaga, expresa su preocupación ante las acciones anunciadas por el Ministerio Público que debilitan la autonomía de las autoridades electorales. En tal sentido, la protección de su integridad personal y la de sus familias es una tarea central de las autoridades del Estado y condición necesaria para un proceso democrático. En ese contexto, la misión de la OEA hace un llamado a las instituciones hondureñas, especialmente a los órganos de justicia, a que garanticen la seguridad de todos los funcionarios electorales. ¿Cree usted que estén desprotegidos los funcionarios electorales, como lo dice la OEA, Héctor?
Yo creo que hay una protección que tienen, pero que se percibe a juicio de la OEA que es insuficiente, ¿no? Yo creo que en este caso lo que hay que hacer es reforzarla, ¿no? Yo creo que en la medida en que todos los actores y árbitros tengan ellos la garantía, pero también la confianza de que la mayor seguridad posible les acompaña, creo que eso también protege el proceso. La OEA da a entender que es el Ministerio Público que pone en tela de duda esta seguridad de los funcionarios electorales. Ahí la carta justamente está hablando en esa línea y yo creo que el tema que ha planteado la OEA hay que ponerle cuidado, obviamente, ¿no? Es una forma en cómo la comunidad internacional está advirtiendo y percibiendo nuestro proceso electoral. Entonces yo creo que lo correcto es dar todas las garantías para que la comunidad internacional también perciba de que el proceso le da la garantía a todos los actores, ¿no? Tanto los sectores que hoy están en el oficialismo como los actores que están en la oposición, ¿no? O sea, yo creo que ahí hay, en todo caso, una sugerencia válida, legítima, temprana, y que yo creo que lo más importante no es desconocerla, sino por el contrario, dar las condiciones para acercarse a ella, ¿no? Por algo son observadores electorales, por algo tienen mucha experiencia en procesos electorales. Creo que esta es una carta cuya voluntad política también lo que busca es que los mismos actores hondureños generen las condiciones para distensionar un poco estos cables que están tan prensados en el proceso electoral, ¿no? ¿Existe o tiene facultades la Corte Suprema de conocer antejuicios? ¿O es exclusivo del Congreso Nacional? Mire, Ramón, yo aquí para toda su enorme audiencia quede muy claro, voy a aclarar esos conceptos. Aquí están confundiendo los juicios políticos y los antejuicios. Mire, el juicio político es una institución que nació para que los funcionarios públicos no fueran quitados al antojo por parte de los políticos o inventarles un proceso penal para quitarlos de sus funciones. Nació todo del 2009, de los hechos sucedidos. Ahora bien, el antejuicio solo es para removerlos de sus funciones y quitarlos de su cargo. Esa es la función del antejuicio, del juicio político. Ah, del juicio político. Del juicio político la función es removerlos de su cargo por los votos de las 2/3 partes del Congreso, porque ellos fueron quienes lo nombraron y además los secretarios de Estado, presidente de la República, todo lo que manda la Constitución. Ahora bien, ellos y los funcionarios públicos, Ramón, pueden ser procesados directamente. Para eso está el procedimiento en el Código Procesal Penal que regula para procesar a los altos funcionarios del Estado, que los conoce la Corte Suprema y presentan un requerimiento fiscal de forma directa. Ellos no tienen inmunidad. El juicio político solo es para removerlo de su cargo, si así lo desean. Ahora, el antejuicio, Ramón, es un velo que tienen los jueces y los magistrados, no importa de cualquier juzgado y tribunal del país. Es más, el Tribunal de Justicia Electoral está dentro del artículo constitucional y dentro del capítulo del Poder Judicial, de tal forma que forma parte de ahí. ¿Cuál es la particularidad? Que lo elige el Congreso, pero usted decide qué ley especial aplicar. ¿Aplico un juicio político o aplico el antejuicio? Le aplico el antejuicio porque el juez es más especial. Y el antejuicio significa que no le pueden presentar un requerimiento fiscal directo porque tiene una protección y es para proteger la independencia judicial. Solo hasta que ese juicio político, hasta que ese antejuicio es declarado con lugar y queda firme, porque el antejuicio tiene apelación y después de apelación tiene amparo también. Así lo dice el procedimiento especial en el Código Procesal Penal. Entonces, ¿qué pasa, Ramón? También se han equivocado en la Corte. No es una sala ad hoc quien debe de conocer. El Código Procesal Penal dice que el antejuicio lo conoce el superior jerárquico de ese juez o magistrado. ¿Quién es el superior jerárquico jurisdiccionalmente del Tribunal de Justicia Electoral? La Sala de lo Constitucional. Ellos debieron haber conocido del antejuicio, no la sala ad hoc que han nombrado, sino que debe ser la Sala Constitucional porque es el superior jerárquico. Eso dice la ley, no lo digo yo, Ramón. Eso lo establece el Código Procesal Penal. Bueno. Sí, yo creo que en este momento las instituciones están en disputa, efectivamente, y lo que estamos viendo es que el proceso electoral va en un camino donde todos estos cruces y choques van generando en la ciudadanía una sensación de deterioro de las instituciones, ¿no? Repito, los problemas políticos demandan soluciones políticas. Tenemos unos magistrados que incluso advirtieron que buena parte de las decisiones que toman son políticas, entonces yo creo que acá lo que necesitamos es que se tomen decisiones de ese tipo, porque en menos de 30 días vamos a tener elecciones y yo creo que
aquí, no importa si usted es de oposición o si usted está con el gobierno, necesitamos instituciones sanas, necesitamos recuperar la confianza en las instituciones. Mire, el Tribunal de Justicia Electoral quedó muy golpeado por esta situación y este conflicto alrededor de la candidatura de Jorge Cálix, pero es que el Tribunal de Justicia Electoral lo vamos a necesitar mucho más después de las elecciones, porque vienen muchos procesos de muchas candidaturas, de muchas solicitudes. Entonces yo digo que si la clase política pero si es golpeado desde ahorita. No, pero le digo, si la clase política es responsable y es comprensiva con el interés estratégico que juega el Tribunal de Justicia Electoral en este proceso electoral que es muy polarizado, pues también la clase política tiene que dialogar para generarle nuevamente oxígeno político al Tribunal de Justicia Electoral. Mire qué interesante lo que dice Héctor. Importante. ¿Sabe por qué? Entonces significa que si le toca hacer al Tribunal de Justicia Electoral recuentos jurisdiccionales de juntas receptoras de votos y no le gusta al CNE ese resultado, entonces lo va a desconocer, arguyendo que tienen un antejuicio, que tienen una cuestión penal, entonces va a desconocer esos recuentos. Entonces, eso es lo grave de desconocer una resolución judicial. Es más, en el periodo postelectoral, esa pugna que se tienen ahora puede poner en riesgo los resultados del proceso electoral y eso no es bueno para Honduras. Segunda pausa, ya regreso. Segunda pausa aquí en Día Político por TSI. Bueno, ya la parte final del programa. Quiero que me ayuden con conclusiones de cómo ven el proceso y, por supuesto, las elecciones del 30 de noviembre. Héctor. Sí, yo creo que es importante mandarle un mensaje a la ciudadanía de que vamos a tener elecciones. Sí. Lo que necesitamos es fortalecer y mejorar la calidad de esas elecciones. Entonces necesitamos una ciudadanía comprometida con asistir a las urnas, con ir a votar, pero también necesitamos una clase política comprometida en recuperar y dotar nuevamente de confianza a las instituciones electorales, particularmente al Tribunal de Justicia Electoral y al Consejo Nacional Electoral, que son los árbitros el 30 de noviembre. Sí, Ramón, mire, acá solo queda hacer una cordial invitación a la clase política a que llegue a los consensos necesarios. No puede seguirse destruyendo las instituciones electorales, son las que nos van a garantizar como órganos reguladores de que tengamos esa alternabilidad en el ejercicio de la presidencia, de que tengamos nuevas autoridades en el hemiciclo legislativo y también en las corporaciones municipales y el Parlamento Centroamericano, de tal manera, Ramón, que yo sí les llamo a la cordura y que tengan en cuenta que los límites de la negociación política los establece la ley, que se respete eso. Y en esa medida los ciudadanos van a gozar de esa confianza y también estas instituciones van a tener la legitimidad que todo el pueblo les puede dar en el respaldo si dejan esas actitudes mezquinas y todos invitarlos a votar, Ramón, el 30 de noviembre. Así que el 30 de noviembre no es posible que se queden en casa, porque cada voto cuenta. Gracias, Héctor. Muy amable. A ustedes, muchas gracias. Gracias, Aguado Madrid. Un placer, Ramón. Hasta aquí el programa. Que pasen todos una feliz noche.